¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? El Jurado Nacional de Elecciones ha determinado por fin que el señor Castillo es el presidente electo del Perú, habiendo ganado las últimas elecciones generales en el año 2021. En este canal, desde fines del año 2020, cuando empezó la campaña electoral, hasta el día de la segunda vuelta electoral, hemos mantenido, como les consta y está evidenciado en todos nuestros videos, una posición crítica, pero también una posición seria, moderada, sin entrar en adjetivos y tratando de explicar. Porque creo que en política y en todo orden de cosas, creo que lo fundamental es dialogar, escuchar, explicar, convencer. Y esa es una metodología fundamental en la democracia, sobre todo en la democracia. Entonces, en el Perú, que hoy está claramente dividido, polarizado en dos grandes posiciones, por lo menos ese fue el resultado de la segunda vuelta electoral, hemos estado en las últimas semanas en un periodo adicional de incertidumbre. La incertidumbre ya venía de meses atrás, pero adicional de incertidumbre por el hecho de que estas elecciones pues, no han tenido un resultado claro, transparente, y porque además la diferencia entre los dos candidatos, el señor Castillo y la señora Fujimori, es apenas de 40.000 votos. No es la primera vez que esto ocurre en el Perú, pero sin duda esto precisamente en una circunstancia de crisis política genera mayores dudas y mayores conflictos. Es también claro que en este canal, públicamente, yo al observar los planes de gobierno que se presentaron para la primera vuelta electoral, para la campaña en realidad, por los 18 partidos que han participado en esta campaña. Como ustedes saben, leímos los 18 planes, hicimos un breve análisis de cada uno de ellos, enfatizando en los aspectos económicos, constitucionales de las propuestas. Y ya desde ese momento yo era crítico con el entonces plan de gobierno del Partido Perú Libre, que todavía no aparecía como posibilidad real, pero estaba entre los 18 planes y los analizamos con seriedad, los analizamos como hicimos con todos los planes que se presentaron. Y nuestra posición con respecto a ese plan en particular del Partido Perú Libre y del señor Castillo fue bastante crítica, porque el plan, como consta en la página web del Jurado Nacional de Elecciones y como puede ser observado por cualquiera de ustedes en este momento, www.jne.gov.pe, entran a plataforma electoral, entran a planes de gobierno, ponen Perú Libre y sale este documento, que es un documento ideológico, ahora sabemos, pero que fue presentado como el plan de gobierno, y ese documento tiene varios componentes que, en mi opinión, pues simplemente no tienen posibilidad de desarrollarse en el Perú, salvo que no querramos una democracia, no querramos libertades y no querramos un desarrollo económico con participación de diferentes sectores de la actividad económica y principalmente de la inversión privada. Entonces, yo fui muy crítico. Y cuando ya apareció el señor Castillo con posibilidades, finalmente pasó a la segunda vuelta con muchas posibilidades, compitiendo con la señora Fujimori, yo he hecho varios videos donde he discutido sus propuestas, ya las propuestas del señor Castillo, en discursos, en entrevistas, etcétera, y las propuestas de algunos de los pocos voceros de Perú Libre que salían en medios de comunicación. De manera que puedo dar fe de que mi coherencia ha sido total en este periodo y creo que sigo pensando de la misma forma. Entonces, producido ya el anuncio del Jurado Nacional de Elecciones, en el sentido que tenemos ya resultados oficiales y tenemos un presidente electo, pues, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dicen las leyes electorales vigentes en el Perú? Dicen que el único ente, la única institución que puede dar este resultado es el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, no obstante que han habido irregularidades en diferentes partes del proceso,
y no obstante que hay un manto de sospecha para no pocos ciudadanos peruanos, yo creo que como demócratas, y precisamente para ser coherentes con lo que pregonamos, respeto a la Constitución y a las leyes en democracia, pues tenemos que aceptar que este veredicto del Jurado Nacional de Elecciones, estemos de acuerdo o no, es el veredicto oficial, es el veredicto que tiene el fundamento constitucional y legal, y decir otra cosa me parece que no es contribuir a la calma, no es contribuir a salir de esta crisis y tampoco es contribuir a fortalecer la democracia. La democracia no se puede defender atacando la democracia. El mecanismo fundamental de la elección en la democracia es el voto popular. Y el voto popular, con los sistemas que tenemos, perfectibles, donde hay muchos errores que hay que corregir, ¿no?, es el que tenemos y el que ha determinado que el señor Castillo es el presidente. Por lo tanto, en este canal no discutiremos en adelante la pertinencia o no de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones y la legitimidad del señor Castillo como presidente electo y futuro presidente constitucional de la República. Y no lo haremos, no porque estemos en una posición de defender ahora las ideas del Castillo, no, sino porque en las circunstancias que todos conocemos, el señor Castillo ganó por 40.000 votos las elecciones. Existe, por supuesto, muchas denuncias de irregularidades. La verdad que siempre hay irregularidades en los procesos eleccionarios en el Perú, nacionales, regionales. El proceso tiene que ser perfeccionado, sobre todo en la parte que corresponde a la veeduría y la transparencia de las decisiones que se toman en mesa con los ciudadanos, que son los elegidos para esa tarea y los personeros de los respectivos partidos. Es evidente que aquí han habido muchas irregularidades, no pocas, en diferentes lugares del Perú, pero la etapa para salvar esa situación ya había pasado. Es decir, eran los personeros o los partidos, en este caso el personero o los personeros de Fuerza Popular, los que tenían que haber estado en esa tarea vigilantes y a tiempo hacer las impugnaciones y las denuncias que correspondieran. En buena parte del Perú, no sé por qué razón, los personeros de Fuerza Popular no estuvieron, probablemente porque con error en la percepción creyeron que en algunas ciudades y provincias del interior del Perú, donde ya se sabía que el señor Castillo iba a ganar de manera muy clara, probablemente dijeron esas provincias, esos distritos, ya no nos interesa seguir, vamos a enfatizar en los que sí podemos ganar. La costa norte, en Lima, Callao, en la costa sur y alguna otra ciudad o región de la Amazonía. Pero fue un error, porque en todas las mesas siempre hay votos para el otro candidato. Y en lo que ha ocurrido claramente es que en algunas mesas, en algunas provincias, sobre todo las más lejanas, probablemente sin veeduría adecuada de la OMPE, sin veeduría adecuada de personeros porque no estuvieron de Fuerza Popular, personeros, bueno, está muy mal, pero personeros de Perú Libre y miembros de mesa, en algunos casos evidentemente parecen haber hecho irregularidades poniendo votos que no correspondían al señor Castillo o eliminando votos de la señora Fujimori. ¿Eso ha pasado? No me queda ninguna duda, pero eso se debió corregir en su momento. Entonces, dicho esto, en este video yo quiero fijar una posición. Mi posición es la siguiente. La legitimidad constitucional y legal del presidente electo creo que no está en discusión. Las irregularidades del proceso electoral que hemos visto o se han denunciado tienen que ser investigadas y estoy seguro que serán investigadas y como producto de esa investigación tendrá que sancionarse a quienes sean responsables. Pero además de eso, espero que el tema no sea solamente una investigación y una eventual sanción, sino que se cambien las normas electorales para que no pasen estos temas de discrecionalidad tan abierta como los que han ocurrido en estas últimas elecciones. Dicho esto, en adelante seguiré de cerca, a través de este canal, todo lo que se haga en la Presidencia de la República, en el Poder Ejecutivo, en el nuevo Gobierno Nacional, y lo que también se haga en el nuevo Congreso de la República. Ambas instituciones con una gran responsabilidad para salir de esta crisis muy compleja, y de plantearle al Perú para los próximos 5 años un futuro
que sea un futuro de esperanza, un futuro de seriedad, un futuro de preocupación por lo social, por supuesto, pero sin olvidarse que tenemos obligaciones, que tenemos responsabilidades en el manejo fiscal y que tenemos también que cuidar el futuro para que no hagamos medidas de las cuales después nos arrepentamos. En ese sentido, mis propuestas, mis comentarios y mis críticas en adelante estarán basadas en lo que veamos que serán las primeras acciones del nuevo gobierno. Observaremos de cerca quiénes son los ministros que son llamados para el primer gabinete del señor Castillo. Observaremos y analizaremos con detalle el discurso presidencial del 28 de julio y las declaraciones que den ya las nuevas autoridades. Observaremos críticamente las primeras medidas que se den en el marco del nuevo gobierno y también las del nuevo Congreso, y sobre todo con algunos elementos no negociables que, en mi opinión, son fundamental garantizar en nuestro Perú. Primero, la preservación por encima de cualquier tema de la democracia. Cualquier señal de que se está atentando contra nuestro sistema democrático será analizada y denunciada en este canal. En segundo lugar, la preservación de todas las libertades de las que gozamos, de las que tenemos derecho en una democracia y en un nivel de vida digno de las personas. Si no hay libertad, pues simplemente lo que hay es una dictadura. Y nosotros tenemos que pelear para que no haya abuso de poder, que no haya autocracia, que no haya dictadura. No vamos a hablar de ningún país que puede tomarse como ejemplo. Simplemente en el Perú eso no tiene que ocurrir. Y si se pretendiese hacer algo, aquí también tomaremos una posición muy fuerte contra esa pretensión. Y en tercer lugar, no menos importante, es fundamental orientar una transformación del Estado para que cumpla su tarea en la educación, en la salud, en la infraestructura, en la seguridad ciudadana, en la justicia. Pero que esto no signifique entrar en medidas populistas, que esto no signifique entrar en medidas demagógicas, que esto no signifique perder lo que todos los peruanos hemos logrado en los últimos 20 años con un sistema fiscal robusto, con un sistema monetario y una autoridad, el Banco Central de Reserva, independiente y eficiente, con una inflación menor al 3% y ojalá próximamente con un crecimiento que esté por encima del 5 o el 7%. Esos son los temas que tenemos que cuidar. Y por supuesto, bienvenidas las medidas que el nuevo gobierno o el nuevo Congreso planteen, que busquen acelerar el crecimiento, disminuir la pobreza, disminuir la desigualdad, buscar nuevas promociones para la inversión privada en general y sobre todo para la pequeña y mediana empresa tan abundante y tan responsable del empleo y de la lucha del día a día en el Perú. Las medidas que se planteen, que sean serias, las respaldaremos. Pero aquellas que vayan contra la democracia, contra la libertad o contra la estabilidad económica, las criticaremos y las denunciaremos con argumentos. Porque eso es también lo que tenemos que aprender en el Perú, a discutir con argumentos y no con adjetivos. Los adjetivos son para las personas que no tienen argumentos. Podemos estar en desacuerdo con muchos de los temas que vayan en adelante. Y el presidente Castillo, el presidente electo y futuro presidente constitucional, tiene que saber que él no ha sido elegido por la mayoría de los peruanos. Ni siquiera el 50% y algo más que consiguió en la segunda vuelta electoral constituye una votación que le pertenece en un sentido político, ideológico, no. Mucha de esa votación, todos lo sabemos, fue una votación contra la candidata Fujimori. Y entonces es muy claro que si hay medidas que vayan en temas como los que he mencionado, seguramente un grueso, incluso de los que votaron por el señor Castillo, estarían prestos a manifestar su oposición y su desacuerdo. Entonces, en vista de que el nuevo gobierno nacional no tiene una mayoría clara, no tiene un respaldo claro, no tiene una bancada en el Parlamento que pueda decirse le permita hacer el 100% de lo que desea hacer, ¿no? Entonces, hay que conversar, hay que dialogar, hay que negociar sobre la mesa, siempre poniendo al Perú como objetivo, y hay que encontrar puntos en común, puntos en consenso. Esa es la regla. Y se puede conversar
con todo el que quiera conversar, siempre y cuando lo quiera hacer en un marco transparente y democrático. Entonces, esa es mi posición. Creo que a partir de ese momento debemos tener una posición, no exactamente la mía, pero una posición madura, serena. Entiendo que hay importantes segmentos de la población peruana que siguen descontentos con el resultado, que no están de acuerdo con la presidencia electa, que obviamente no votaron por el señor Castillo, como tampoco lo hice yo, ¿no? Y entonces, si eso es así, tenemos el derecho de expresarnos. Mi forma de expresarlo será de una manera democrática, de una manera constructiva, de una manera incluso dialogante si se presenta la ocasión. Pero no cederemos un ápice de lo que significa democracia, libertades y estabilidad económica para el crecimiento. Y eso, sí, la democracia nos permite plantearlo de diversas formas, pero la principal, la más importante, con argumentos, con razones, con experiencias y casos de otros países, la propia experiencia del Perú. El señor Castillo es el presidente electo del Perú. El señor Castillo será el presidente constitucional muy pronto en el Perú, y creo que hay que mirar hacia adelante y hay que cuidar lo que he mencionado. Espero que todos hagamos un examen de conciencia y empecemos a mirar a nuestro país y lo que de ahora en adelante pasará en él con expectativa, con interés, que no nos pase lo que nos pasó en la primera vuelta, donde 11 millones de peruanos no fueron a votar, voté por supuesto, ¿no? 11 millones o no fueron a votar o fueron a votar para cumplir el requisito, pero viciaron el voto o votaron en blanco. 11 millones. Así que parte de lo que está sucediendo es responsabilidad nuestra. Parte de lo que está sucediendo es responsabilidad de lo que hicimos o de lo que no hicimos, que ahora obviamente estamos pagando las consecuencias. Roguemos a Dios que las nuevas autoridades tengan la claridad y la buena intención de hacer las cosas bien, en democracia y en transparencia. Ojalá que ese plan que está todavía en el Jurado Nacional de Elecciones de Perú Libre no sea el que guíe los pasos del nuevo gobierno. Esperemos que las nuevas medidas, que no las conocemos todavía, sean medidas para el bien del Perú, pero con seriedad, sin demagogia, con estabilidad, sin inflación y, por supuesto, respetando la democracia y las libertades. Muchas gracias.